¿Qué es la histamina y cuál es su función? Tenemos la histamina propia que produce el cuerpo, que llamamos histamina endógena, y la suele producir sobre todo, pues, por ejemplo, en episodios de alergia o cuando tenemos, por ejemplo, pues, alguna intoxicación, estamos enfermos, nuestro sistema inmune lo libera para ayudarnos a solucionar pues, la infección o ese problema que tengamos. Luego está la histamina exógena, que es la histamina pues, que podemos encontrar, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Algunos alimentos tienen más histamina que otros. El problema viene cuando llegamos a unos niveles demasiado elevados y es cuando puede provocar pues, la enfermedad. Y por eso pues, hay muchas personas con muchos síntomas que además provoca síntomas muy dispares. Por eso es bastante a veces difícil de diagnosticar como tal la histaminosis. Muchas personas echan mano de los antihistamínicos. ¿Son los antihistamínicos la solución? Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. La histaminosis. ¿Has oído hablar de personas que al parecer tienen reacciones a alimentos o tienen reacciones a cambios de temporada? ¿Qué es lo que es? ¿Es algo que se pueda controlar? ¿Es algo innato? Para eso tengo una invitada muy especial, María Ponti. Ella es especialista en el tema de la histaminosis y nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad, María? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Todo un honor estar hoy contigo en el podcast. Y sí, la verdad que la histamina es un tema que da para muchísimo, así que nada, yo encantada de responder a vuestras dudas. Muy bien, pues vamos a empezar primero aclarando qué es esto de la histamina, porque a veces hay personas que se imaginan pues que es algo malo, pero en realidad la histamina tiene una función. ¿Qué es la histamina y cuál es su función? Bueno, pues la histamina tiene múltiples funciones. De hecho, tenemos casi prácticamente 5 receptores en el cuerpo y regulan pues muchísimas funciones. Por eso es bastante difícil de abordar cuando hay problemas con la histamina. En principio tenemos la histamina propia que produce el cuerpo, que llamamos histamina endógena, y la suele producir sobre todo, pues, por ejemplo, en episodios de alergia o cuando tenemos, por ejemplo, pues, alguna intoxicación, estamos enfermos, nuestro sistema inmune lo libera para ayudarnos a solucionar pues, la infección o ese problema que tengamos, ¿no? Digamos, la liberan unas células del sistema inmune, los mastocitos, los basófilos, en la gran mayoría de cantidad, y luego, pues es normal, ¿eh? Interviene, por ejemplo, en lo que hemos comentado, pero también regula las secreciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, regula muchísimas funciones. Luego está la histamina exógena, que es la histamina pues, que podemos encontrar, por ejemplo, en los alimentos, ¿no? Algunos alimentos tienen más histamina que otros y la histamina pues es una amina biógena, es una molécula normal que se produce en nuestro organismo, pero el problema viene cuando llegamos a unos niveles demasiado elevados y es cuando puede provocar pues, la enfermedad. Y por eso pues, hay muchas personas con muchos síntomas que además provoca síntomas muy dispares, ¿no? Que imagino que lo vamos a comentar. Por eso es bastante a veces difícil de diagnosticar como tal la histaminosis. Entonces, has hablado de una histamina endógena que has aclarado que es que nosotros mismos creamos, y exógena, o sea, que viene del exterior. Explícame un poco sobre esa histamina alimentaria, porque algunas personas desarrollan una intolerancia o una alergia. Pues, a ver, con el respecto a las alergias, sí que había un incremento exponencial en estos últimos años. Se desconoce exactamente la causa, pero se sospecha que sobre todo, pues a nivel por estilo de vida que llevamos, que altera nuestro sistema inmunitario, sobre todo, pues la presencia de disruptores endocrinos, de tóxicos ambientales, pues que eso acaba afectando nuestro sistema inmunitario, ¿no? Puede haber cierta parte genética, pero la mayor parte se sabe que es por eso, porque nuestro sistema inmune se vuelve hiperreactivo, ¿no? A las sustancias ambientales, a los alimentos, etcétera. También pues, por alteraciones en la microbiota, es una de las sospechas. Se sabe que en los niños que suelen tener asma y problemas alérgicos tienen pues, una microbiota más bien alterada. Pero hay que saber que aunque en episodios de alergia, que es una reacción mediada por IgE, es diferente a la histaminosis, es decir, en ambas situaciones se produce histamina, pero la reacción alérgica es una reacción
mucho más reactiva, ocurre a los pocos minutos de tener pues, esa exposición al alérgeno. Sin embargo, la histaminosis puede venir por múltiples causas, o sea, puede ser eso, porque tengamos problemas digestivos que hagan que no podamos degradar bien la histamina de los alimentos, porque tengamos, por ejemplo, algún parásito en el intestino, alguna bacteria. Entonces, nuestro sistema pues, inmunológico puede liberar histamina sin ser una reacción alérgica, no veremos la IgE elevada ni nos saldrá positivo ningún tipo de alérgeno. Sin embargo, la sintomatología será pues, similar, lo que pasa es que se lo notamos a lo largo del tiempo, no es una reacción, te puede dar un shock anafiláctico, digamos, que con la alergia es mucho más reactiva, con lo cual es también mucho más fácil de identificar. ¿Qué alimentos serían los más comunes? Porque estamos hablando de esta histamina de los alimentos. Primero, explícame por qué los alimentos aportan histamina y cuáles son los más comunes que producen una reacción para algunas personas, porque hay mucha gente que tiene sensibilidad pero no lo sabe. Pues hay varias situaciones y es un campo bastante reciente en el que falta también, es verdad, bastante investigación. Hay distintas situaciones. Una situación que podemos tener problemas eso, con la histamina de los alimentos puede ser que tengamos un déficit genético de DAO, que la diaminoxidasa es una de las enzimas, especialmente a nivel digestivo, la enzima principal, que lo que ayuda es a degradar esa histamina que está presente en los alimentos. ¿En qué alimentos encontramos mucha histamina? Pues sobre todo en los alimentos fermentados como el kefir, el chucrut, la soja, el tomate, sobre todo lo que son, por ejemplo, el pescado azul, los quesos muy fermentados, los lácteos de vaca, el chocolate, el aguacate, todos estos alimentos tienen alta concentración de histamina. Entonces puede ser que tengamos un déficit genético de DAO, que eso se puede comprobar con una analítica genética, te pueden mirar por si tienes el polimorfismos en los alelos. No se recomienda mirarla en sangre porque a veces puede ser que nos salgan valores bajos en sangre, pero que a nivel de tejido estemos expresando bien la DAO, o sea, la prueba sería la prueba genética. Y otra situación podría ser que no tengamos problemas con la DAO, en tu podcast lo hablas bastante, ¿no? El tema de problemas digestivos, parásitos, bacterias, que tengamos una disbiosis intestinal, una alteración de la microbiota, una inflamación digestiva, las personas con gases, con inflamación, y que tengamos pues hiperpermeabilidad intestinal y que tengamos una alteración de la expresión de la DAO, ¿no? Y que nuestro cuerpo no sea capaz de eliminar temporalmente esta histamina de los alimentos por esa inflamación intestinal. Otra situación puede ser como una intoxicación alimentaria, ¿no? Ha habido tanta fermentación del alimento, se ha acumulado tanta histamina que nos da esa reacción. Y otra situación, que es bastante complejo, puede ser simplemente que esa misma disbiosis, algunos microorganismos como la cándida, como Clostridium, Escherichia coli, liberen histamina ellos mismos. Entonces, pues podemos tener distintos problemas derivados de la histamina de los alimentos por estas diferentes causas. Entonces, vamos a hablar brevemente de la enzima DAO. Estamos hablando de un agente que descompone, ¿verdad? Porque esa es la función catalizadora. Explícanos así en lenguaje humano para que nos enteremos todos. Cómo ya has mencionado que genéticamente algunas personas quizás tienen una deficiencia funcional donde el cuerpo no fabrica suficiente y entonces cuando consumen esos alimentos, generalmente alimentos que tienen una forma de fermento, la soya, el vino, el chocolate negro, pueden tener dificultad descomponiéndolas. ¿Qué puede hacer esa persona que tiene esa deficiencia? ¿Tienen que abandonar, por ejemplo, consumir alimentos fermentados de por vida o pueden hacer algo para mejorar la función de DAO? Les explico un poco porque hay personas, por ejemplo, que sufren de migraña pues, crónica, ¿no? O problemas de dermatitis de la piel, como eczemas o rosácea o mucha seborrea. Sobre todo el dolor de cabeza es muy característico de las personas con histamina. También pues diarrea o estreñimiento, alteración, digamos, en las secreciones como hipersalivación o sequedad, tanto en la boca, ocular como vaginal, episodios de hinchazón. Pueden migrar entre estreñimiento, diarrea, retención de líquido, dolor por presión, edema, suelen ser signos bastante característicos, ¿no? Y que a veces pues, ¿no? tachan de dermatitis nerviosa o de migraña crónica. Entonces, sobre todo en personas que sufren de estos problemas, yo recomendaría muchísimo que miraran el tema de la histamina, ¿no? Puedes mirar si tienes problemas actuales con la histamina, haciendo una prueba de histamina en sangre o histamina en orina, para ver si tienes histamina, ¿no? Actualmente en el cuerpo. Y respecto, si te sale en tu caso pues, positivo en DAO genética, sobre todo yo, para que no sea tan restrictivo, sí que podemos apoyar con la misma enzima suplementada. Existen enzimas de diaminoxidasa suplementada, tanto natural como algunas proceden del cerdo. Y yo recomendaría, en este caso,
No hace falta retirar todos los alimentos de por vida, pero sí moderar, es decir, en una misma comida, pues claro, si tienes un déficit de DAO y tienes todos los alelos positivos, claro, no tomar pues el aguacate, la cerveza, el chocolate, tomar todos esos alimentos en una, ¿no? Quizá tomar un alimento, dos máximo por comida, acompañado de la DAO. La quercitina también nos puede ayudar mucho a reducir esta histaminosis, pero en sí ese sería un poco el resultado. Sin embargo, tengo que decir que el déficit genético de Down no suele ser la causa más común por la que la gente tiene exceso de histamina en el cuerpo. ¿Cuál sería la causa más común? Pues suele ser los problemas digestivos, es decir, una intolerancia a la histamina transitoria. Suele ser cuando ha habido un estado de inflamación intestinal, las microvellosidades se ven alteradas, con lo cual la expresión de la DAO a nivel local es baja. Entonces, por eso tienen cierta susceptibilidad y lo que hay que hacer en esos casos pues es un tratamiento, ¿no? Sea una buena investigación, sea un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias, el intestino delgado, o si hay, por ejemplo, mala absorción a la fructosa, o hay candidiasis intestinal, parasitosis, hacer un buen estudio y tratarlo y de mientras hacer una dieta pues más bien bajita en alimentos altos en histamina y tratar pues toda esa mucosa, repoblar esa microbiota para que haya una mejor absorción de la histamina. Otra de las causas es la histaminosis alimentaria no alérgica y es que hay veces que el mismo sistema inmunitario debido a esta situación inflamatoria persistente reacciona produciendo histamina contra ciertos alimentos que pueden ser con histamina o sin histamina. En consulta vemos mucho que personas que reaccionan produciendo histamina ante, por ejemplo, pues el pescado blanco, incluso el melón, alimentos bastante dispares, suelen salir positivos los que más frecuencia de consumo tienen. Es un campo aún por investigar, es decir, los análisis de histaminosis alimentaria no alérgica y las investigaciones aún están en proceso, es decir, que yo los exámenes me los cojo un poco, no con pinzas, pero sí que, bueno, estudio bien el caso, pero sí es cierto que hay muchos pacientes que les sale reacción de su sistema inmunitario contra algunos alimentos que les provoca exceso de histamina, ¿no? Entonces, una prueba de sangre se llama histaminosis alimentaria no alérgica, o en algunos países, por ejemplo, está el ALCAT, que evalúan también la reacción histaminérgica ante ciertos alimentos. Que eso no es la reacción por IgG, las típicas pruebas de intolerancias medidas por IgG, no, es un proceso distinto, una prueba distinta. O sea, que lo que estás diciendo es que las personas que tienen intolerancias por histaminosis no tienen la misma causa que las personas que tienen intolerancia a los alimentos por reacción a una proteína. Sí, o sea, puede ser una causa, puede ser que se estén dando varias causas a la vez. Puede ser que tenga, por ejemplo, las mismas bacterias o hongos que le producen histamina y por el otro lado también tenga el sistema inmunitario atacando a ciertas proteínas produciendo histamina. Puede venir por ambos lados. Normalmente suele ser un sumatorio de ambas situaciones. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Combinación de factores con un denominador común, que todas están creando ese problema. Hablaste de la relación entre las migrañas y la histamina. ¿Por qué es que el exceso de histamina produce principalmente tantas migrañas? Vale, pues en principio se sabe que la histamina, digamos, que se produce a nivel externo, es decir, fuera del cerebro, fuera de la barrera hematoencefálica, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, sin embargo, sí que se sabe que puede alterar a nivel cerebral provocando migrañas y aún no se sabe si es cierto el mecanismo exacto, ¿no? Porque sí que lo vemos muchísimo en consulta, existen estudios donde se muestra que una dieta baja en histamina muestra mejoría en algunos pacientes con problemas de DAO y pacientes con migrañas, eso sí es cierto. Sin embargo, no se sabe exactamente el mecanismo por lo cual eso ocurre. Pero generalmente, si una persona te viene con un problema de migraña, ¿recomendarías inmediatamente una alimentación baja en histamina? No directamente. Yo primeramente haría el estudio. O sea, yo para mí antes de cambiar una dieta, porque una dieta muy estricta, antes revisaría los factores, porque puede ser migraña porque tenga mucho estrés, porque tenga exceso de estrógenos, porque tenga un sobrecrecimiento de algún microorganismo. No como tal retiraría la histamina de primeras porque es una
dieta bastante dura que provoca bastante estrés. Entonces, sería un poco como la última opción. Si realmente yo veo que es la situación, para mí lo prioritario sería hacer un buen estudio si hay síntomas digestivos del estado del sistema digestivo y ya decidir cuál es el factor detonante de la histamina, ¿no? Alguna intolerancia alimentaria, un déficit genético de Down, algún bichito que le está produciendo histamina, alguna alergia no diagnosticada, entonces adaptar el tratamiento, digamos. Muchas personas echan mano de los antihistamínicos. ¿Son los antihistamínicos la solución? Claro, ese es el gran problema. Muchas personas, como el omeprazol, igual, recurren pues a antihistamínicos para solucionar sus problemas, ¿no? Y al final el exceso de histamina es altamente inflamatorio, ¿no? Los síntomas son múltiples que afectan a tu calidad de vida, o sea, esa rinitis, ese moqueo, ese dolor de cabeza, y no vas a solucionar la causa, ¿no? Es el problema muchas veces de los fármacos, que es como que atacas al punto medio, ¿no? Pues en vez de irte a la raíz, que es ese, o sea, problema genético, esa alteración del sistema inmune, esos problemas digestivos, simplemente estás poniendo pues una tirita, ¿no? En una botella enorme de agua que está cada vez rebosando y lo único que hacemos es parchear, ¿no? Esos agujeros que van saliendo. Entonces realmente no es la solución, no es la solución del problema. Estamos hablando aquí de un paciente que tiene todos esos problemas. ¿Cuál sería el efecto a largo plazo de que se tomaran estos antihistamínicos? Porque creo que es importante que recalquemos que si el exceso de histamina es causado porque tenemos bacterias, parásitos que lo están creando, ¿va a ser el antihistamínico efectivo o no? En el mismo momento sí, es decir, por episodios puntuales, especialmente, por ejemplo, a veces se mezcla con que es primavera, se mezcla ya también con la histamina de las alergias, sobre todo ambientales, que cada vez son mayores. Entonces, en esas ocasiones yo sí que lo recomiendo acompañarlo mientras se hace el tratamiento. En sí no tiene unos efectos negativos como, por ejemplo, te diría, pues los corticoides o el omeprazol o las pastillas anticonceptivas, otro tipo de medicación que sí que no nos interesa a largo plazo. Así que un antihistamínico puntual, pues obviamente para mí sí que no hay ningún problema y puede ayudarnos en episodios que hay mucho, ¿no? Pero a largo plazo sí que, por supuesto, no, porque es parchear el problema. Y al final, si estamos parcheando un problema digestivo, eso sí puede comportar problemas graves, ¿no? Pues se relaciona con cáncer de colon, la disbiosis intestinal se relaciona con problemas cardiovasculares, con alteración del sistema inmune, mayor riesgo de sufrir enfermedades del carácter autoinmune, crónico-inflamatorias. Entonces, al final es taparnos un poco la vista, ¿no? Ante lo que está pasando y que sí que nos puede provocar problemas a largo plazo, ese problema que no estamos abordando. Has hablado de la importancia del aparato digestivo. ¿Por qué es tan importante tenerlo saludable para cuidarnos de no desarrollar una histaminosis? Es el tema favorito porque hay cada vez más personas sufriéndolo y es un poco por lo que yo me empecé a especializar, porque veía mucha gente que acudía a consulta con el diagnóstico de intestino irritable, que imagino que lo debes ver bastante, ¿no? Como un diagnóstico crónico de por vida. Y te decía, digo, ¿cómo puede ser que haya tanta gente con ese diagnóstico? Es decir, el intestino no se puede estar inflamando solo porque sí, ¿no? Entonces, empecé a investigar y me di cuenta, pues, que muchas veces a los pacientes no se les hace un buen estudio de la microbiota intestinal ni de sus intolerancias y se les mete en el saco, ¿no? de intestino irritable, que es un diagnóstico por exclusión, es decir, simplemente hay pues dolor intestinal, alteraciones en la defecación y simplemente si sufres todos estos síntomas por más de 3 meses y no encuentran nada en la colonoscopia o en el cultivo, ya automáticamente intestino irritable, ¿no? Entonces, claro, aquí no se suelen hacer tampoco exámenes de microbiota, cómo están los lactobacillus y las bifidobacterias, no se hace un buen estudio por PCR, ¿no? Se hacen solo cultivos que a veces son poco sensibles, de cándidas, de parásitos, incluso se niega que pueda haber, ¿no? A veces muchos médicos niegan la importancia de esa microbiota u otras técnicas como los exámenes de microbiota, etcétera. Entonces, pues hay mucha gente con intolerancia sin diagnosticar metida en el cajón de desastre, ¿no? Entonces, la microbiota es súper importante y más desde 2012 que ya se han sacado miles y miles de estudios científicos que impacta a todos niveles porque es el sitio donde absorbemos los nutrientes. Tú puedes comer lo que quieras, pero si no lo absorbes porque tu intestino está inflamado, tus células no van a tener ningún tipo de material para regenerarse, tus enzimas, es decir, todos los cofactores, vitaminas, minerales que nuestra microbiota extrae, pues también van a faltar, vamos a estar desnutridos aunque comamos bien.
también mantiene una relación constante con el sistema inmune. El 70% de las células del sistema inmune están en el intestino, entonces se sabe que una alteración de la microbiota puede comportar pues, un sistema inmune mucho más hiperreactivo. Puede contribuir además a la inflamación de bajo grado, ¿no? Low grade inflammation, que fue portada del Times y que tantas personas hay sufriéndolo. Y esa misma inflamación puede desencadenar en multitud de enfermedades, como ya sabemos, crónico-inflamatorias, como diabetes, como alteración, arteriosclerosis, bueno, infinidad de enfermedades, ¿no? Consideradas pues, modernas relacionadas con la inflamación. Entonces, pues, por supuesto, la microbiota es muy importante y no hay que normalizar tantos síntomas como gases, hinchazón, dolor, diarreas, todos esos síntomas que muchas veces se tachan como normales no lo son y son un signo de que tu intestino está inflamado y necesita que lo escuches. Bueno, ahora ya nos has asustado, todos estamos pensando, tenemos que reparar ese intestino. Todo el mundo está con miedo. Cálmense. Aquí María Punti nos va a decir cómo podemos sanar el intestino. ¿Es difícil sanar el intestino o hay esperanza? Sí, no, por supuesto hay esperanza y sobre todo, pues quien nos esté escuchando, que cuanto más tiempo dejas pasar, más difícil va a ser solucionar. A veces llegan pacientes que llevan 10 años con síntomas y que quieren solucionar en un mes, ¿no? Y lógicamente esto no lleva un mes, llevará más tiempo. Entonces, por supuesto, se pueden solucionar y sobre todo se pueden prevenir pues, a través de hábitos de vida, a través de una buena nutrición, ejercicio físico, gestión emocional, ¿no? Sobre todo ese estrés que nos inflama y que también altera la tripa, ese sedentarismo que también altera la microbiota y promueve más una observación de inflamación de bajo grado que predispone a alterar pues, estos microorganismos, el cuidado de los fármacos, de no abusar de tanto antibiótico, de omeprazol, de fortalecer sobre todo el sistema inmunitario para no tener que usar antibiótico, ¿no? A través de una buena nutrición y suplementación. Entonces, por supuesto, se puede curar y por supuesto se puede prevenir pues, con conocimiento y con información, ¿no? Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Explícame en palabras sencillas qué es la disbiosis, porque he escuchado que has utilizado ese término, lo escuchamos con regularidad, pero a veces la gente dice, ¿pero eso qué es? ¿Qué es la disbiosis intestinal? La disbiosis pues, es un desequilibrio de los millones de microorganismos que habitan en nuestro intestino. Pues sabemos que tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos y tenemos hongos, totalmente normal y que conviven ahí. Y de hecho, hay que saber que tenemos prácticamente el mismo número de células que microorganismos en total. Es decir, son muchísimos. Que a veces la pregunta es, ¿es el hospedador o ellos o nosotros, ¿no? En principio, cuando todos estos microorganismos están en estado de eubiosis, que es estado de equilibrio, es el estado normal, pero a veces puede pasar que hay una alteración de esa homeostasis, de ese equilibrio, y puede ser que haya un sobrecrecimiento de alguno de estos microorganismos, por ejemplo, un sobrecrecimiento de cándida intestinal, o puede ser que haya una hipodiversidad, que es otro tipo de disbiosis de desequilibrio, en lo cual faltan muchas bacterias. Vemos en muchos pacientes, a veces con síntomas digestivos, que el problema no es un sobrecrecimiento de un bichito, sino que les faltan muchas bacterias, lactobacillus, bifidobacterias, etc. Entonces, cuando hablamos de un desequilibrio, hablamos de una disbiosis de esta comunidad de microorganismos, ¿no? Que son pues, diferentes en cada persona, pero sí es verdad que se asemejan entre personas. No, nadie tiene dos microbiotas iguales, pero tienen cierto parecido y los grupos se distribuyen más o menos igual, ¿no? Pero si sabemos que eso, si uno de ellos sobrecrece más o faltan, pues hablamos eso, de una disbiosis, de un desequilibrio que se relaciona ambos con la enfermedad. Y yo creo que una manera muy fácil de ilustrarlo es cuando pensamos en las Amazonas, o sea, en una selva. La selva tiene que tener un poco de todo. Allí hay animales salvajes y hay diferentes tipos de fauna, plantas, pero cuando muchas veces se habla de la deforestación, o sea, del talar árboles, eso crea un desequilibrio en ese ecosistema. Los árboles tienen una función, no solamente una función de embellecer, sino una función con el oxígeno y con todo lo que es el ecosistema de una selva saludable. Nuestra selva intestinal pues también requiere eso. Y se habla, por ejemplo, de sobrecrecimiento del hongo de la candida, pero es muy raro que se hable de sobrecrecimiento de parásitos,
pero tú has encontrado muchos pacientes con parásitos. Nosotros hemos encontrado muchísima gente que tiene problemas crónicos de histaminosis o de otros problemas de disbiosis y lo que tiene es un sobrecrecimiento de parásitos bastante serio. Totalmente, sí, muchísimo, muchísimo. Y además el problema es que muchas veces simplemente el paciente se le hace un cultivo y adiós, ¿no? Y a veces el problema del cultivo es que son poco sensibles, poco precisos. Entonces puede ser que a veces la persona, tengo incluso pacientes que han hecho 9 cultivos y hasta el noveno cultivo no le han encontrado el microorganismo, ¿no? Entonces es realmente la técnica por PCR, al final lo que se hace es, pues al final se coge la muestra, ¿no? Se amplifica con ciertos procesos y se lee el material genético y se detecta más fácilmente. Un cultivo al final, pues cultivas la muestra y según las condiciones, hay veces que con que se haga el cultivo crecerá o no crecerá, ¿no? Entonces, uno, un buen análisis de parásitos y a veces es revisar sobre todo también parásitos extraños, ¿no? Me he llegado a encontrar pues, triquinosis, me he llegado a encontrar un montón de parásitos exóticos, ¿no? A veces cuando viajamos, países tropicales, etcétera, prestamos suficiente atención, ¿no? Entonces esas personas pues, eso, con mucha rinitis, con dolor de cabeza, picazón, como que reaccionas a alimentos y no sabes por qué, sí que es muy común encontrar parásitos y también sobre todo deprimen el sistema inmunitario, ¿no? Y inflaman mucho. Entonces, súper importante prevención y análisis rutinario. Yo diría al menos un par de veces al año de mirar que no tengamos ningún tipo de parásitos y si vivimos en países tropicales, sobre todo pues desparasitarnos con frecuencia. Yo que he vivido en Indonesia 3 años prácticamente, ahí vamos, cuando vives en países así toca, porque al final pues depende de dónde estés, ¿no? Como puedes cogerlos de otra persona, de la comida a la que comes, del agua y es muy fácil que en un momento sobre todo pues nos enganche con un sistema inmune bajito, con mucho estrés, que proliferen, ¿no? Y que nos causen muchos problemas. Cuando es contagio de persona a persona, generalmente, ¿cómo se contagia? Por ejemplo, cuando estás en Indonesia, ¿cuál es el mensaje común de que una persona te puedes contagiar por exposición a otra persona? Sí, sí que, por ejemplo, si tienes mascotas en casa, comes, al final, pues lavas lo de ellos con lo tuyo, a veces se mezcla por la misma saliva, a veces se puede pasar, también puede pasar con el Helicobacter pylori, por ejemplo. Algunas cepas se pueden pasar vía oral persona a persona. Y en países tropicales, como por ejemplo todo lo que se hace en Indonesia, pero también algunas partes de Latinoamérica o incluso también en ciertas partes de África, pues sí que puede pasar, ¿no? Sobre todo en sitios donde la regulación alimentaria no está regulada, porque te puedes contagiar, por ejemplo, del agua del grifo si no hay una buena, no se asegura, por ejemplo, el agua de Indonesia, el 70% contiene E. coli, es decir, está contaminada con heces, con lo cual, si comes helado hecho con ese agua, te utilizan hielo del agua del grifo, lavan los vegetales con agua del grifo, fácil que te contamines con algún microorganismo de este tipo. También, por ejemplo, si no se utilizan las buenas condiciones, por ejemplo, el mismo cuchillo que cortan el pollo, cortan verdura cruda y tú te la comes, muy fácil que esas bacterias como Campylobacter del pollo te pasen a la verdura y te las comas. O que comamos en puestecitos que no haya una buena higiene alimentaria, que no se conserve en frío, pues más fácil, sobre todo con el calor, que proliferen microorganismos, ¿no? Con el agua del mar, por ejemplo, a veces, donde yo vivía en Indonesia, pues si no hay un buen sistema de canalización de aguas, el agua del retrete acaba en el mar. Y muchos surfistas, por ejemplo, como encontramos en Indonesia, que es donde tengo una clínica también, en la tripa por contaminación, ¿no? Entonces, sobre todo suelen ser pues estas las vías más comunes de contaminación. A veces pasa pues en restaurantes donde no tienen, a veces puede pasar por intoxicación alimentaria, por error, porque ha pasado la ficha de caducidad, nos hemos dado cuenta, pues también nos puede ocurrir. Que es importante que sepamos es que cuando la contaminación es por modo oral, o sea, contaminación por alimentos, contaminación porque un perrito nos da un besito, contaminación por el agua, nosotros fuimos creados maravillosamente con un sistema de prevención para deshacernos del Helicobacter pylori, de parásitos, y ese sistema se llama cloridria. Si las personas tenemos el pH correcto, y por eso hace 15 años cuando yo empecé a hablar sobre la hipocloridria crónica que la gente tiene, yo creo que era una de las primeras personas en español hablando sobre la hipocloridria, ahora ya es mucho más conocido, pero el tema está en que cuando nosotros no tenemos el pH en el estómago, aquí tenemos el pH, el estómago, el pH debería ser de entre 1 y 2. Y ese pH acídico mata
inmediatamente Helicobacter pylori va a matar una bacteria, va a matar un virus que nosotros oralmente consumamos porque no pueden sobrevivir ese pH. Pero el problema que tenemos tanto en países subdesarrollados como en países modernos es que el pH del estómago cada vez es menos acídico. Las personas están acostumbradas, no entienden, en su mayoría, hay una deficiencia de entendimiento de que si nosotros tenemos reflujo ácido no es por exceso de ácido, sino por el motivo contrario. El reflujo ácido es que nuestro organismo, al no tener el pH correcto, no está señalizando a que el esfínter del estómago selle. Y al no sellar, al quedar la boca del estómago abierto, realmente nosotros no estamos sintiendo el ácido, estamos sintiendo el gas del ácido. Ya las personas que realmente tienen ácido, que el reflujo sube, eso desgasta bastante rápidamente el esófago porque no está hecho el tubo del esófago con la protección necesaria. Pero por eso es tan importante, si viajamos, vinagre de sidra de manzana. Siempre antes de las comidas, a las mañanas, porque cuando acostumbramos a acidificar el estómago, poco a poco, y el pH del vinagre es entre 1 y 2, a diferencia del pH del limón, porque hay gente que me dice, bueno, ¿puedo tomar jugo de limón? Sí, pero el pH del jugo de limón no es 1,2, es 3,4. Y el Helicobacter pylori puede vivir muy feliz en pH 3,4. Las bacterias también pueden sobrevivir en pH 3,4 y los parásitos igual. Así que muy importante, vinagre de sidra de manzana. Cuando estabas en Indonesia, ¿es común tomarlo allá o nadie habla de eso? Sí, yo lo tenía en casa, el vinagre de sidra de manzana y sí es cierto que sí que lo utilizo. Ahí sí que utilizan mucho remedios muy naturales para la limpieza de verduras, de frutas, y incluyen a veces también incluso el vinagre de manzana en los mix. Pero sí, sí es algo que tengo bastante en la nevera. Sí que es cierto que va muy bien. Y lo que hablas de la hipocloridria realmente es muy común. Y el problema principal, ¿no?, que imagino que también te encontrarás, es el sobreuso de omeprazol, ¿no? Que a la mínima que sentimos ese síntoma, lo primero que se suele recomendar a veces es el protector de estómago, que al final ya se sabe que el sobreuso de este medicamento, más que proteger, enferma, ¿no? Afectando la absorción de B12, de calcio, de hierro y aumentando el riesgo a sufrir, pues como bien dices, parásitos, Helicobacter pylori y cualquier otro tipo de microorganismo que se pueda colar. Así que es súper, súper importante revisarlo. Yo siempre les comento a los pacientes cuándo notan la acidez, ¿no? Si es antes de comer ya en ayunas o después de comer. Cuando hay falta de ácido, hipoclorhidria, suele aparecer sobre todo después de las comidas, no sé, que te sube la comida, etcétera. Entonces, bueno, eso con betaína, abordando el estrés, con vinagre de sidra de manzana, puede mejorar mucho, pero sobre todo pedir eso, que no se recurra a omeprazol de forma crónica porque es totalmente contraproducente y no cura la gastritis, no, más bien un parche más, ¿no? Que si sufrimos de ardor por gastritis antes de las comidas, ¿no? Y ese dolor en el epigástrico, en la zona del estómago, en la parte alta, que hicimos un buen tratamiento de mucosas, que hacemos una dieta protectora, baja en cítricos, baja en picantes, una dieta más bien pues antiinflamatoria y no recurrir directamente a un omeprazol. Los eructos inoportunos, los gases incómodos y la distensión abdominal pueden ser una señal de un sistema digestivo bajo en enzimas. Las enzimas son catalizadores esenciales que se encargan de descomponer los alimentos para que los nutrientes lleguen a las células sin producir gases. Mi fórmula exclusiva para Vitatienda contiene enzimas de amplio espectro. Ya no hay por qué pasar vergüenza ni un mal rato de gases. Una cápsula de Broad Spectrum Enzymes con tus comidas es la respuesta que estabas buscando. Visita vitatienda.com para encontrar todas mis fórmulas exclusivas y entre el código Como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y las buenas noticias es que la mucosa gástrica se mejora bastante rápido. No es algo que vaya a tomar 8 o 9 meses en eliminar o reducir el consumo de alimentos, que inicialmente el único motivo por el que nos molestan no es porque sean malos, sino porque el moco del estómago se ha gastado. Entonces, ese moco protector ha desaparecido, la falta de esa protección ahora crea que nosotros no podamos tolerar ciertos alimentos. Pero lo bonito es que cuando nosotros estamos
reintroduciendo cosas sencillas como la sábila. La sábila, además de ser protectora, ayuda a regenerar la mucosa gástrica en el intestino y en el estómago. Los batidos de sábila, muy económicos, al alcance de cualquier persona, comprar una penca, pelarla y limpiarla bien y batirla. Eso puede ayudar mucho a las personas que tienen problema con la mucosa gástrica y que tienen problema también con la hiperpermeabilidad en el intestino. Así que siempre hay maneras de mejorarlo sin necesidad de echar mano a los inhibidores de la bomba de protones, porque la bomba de protones no fue ahí de casualidad que nosotros nacimos con ella. Tiene una función importante. Pero mira, antes me hablabas sobre el tema de las dietas restrictivas, ¿verdad? Que quieres ir con cuidado. Hay peligro. A veces hay médicos, médicas, personal sanitario que lo primero que hacen es poner una dieta ultra restrictiva con poca variedad. Además de que sea difícil para el paciente, ¿cuál es el peligro para nuestra microbiota con esas dietas tan restrictas? Claro, aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el efecto de estas dietas restrictivas en la microbiota y por otro lado el emocional, ¿no? Por supuesto, una dieta muy restrictiva sin razón alguna, pues al final, por ejemplo, una dieta FODMAPs muy típica, ¿no? Que se da para intestino o baja en histamina o dietas alcalinas o dietas, bueno, múltiples que ahora hay miles, ¿no? Circulando por redes, pues al final cuando hay una restricción, sobre todo, por ejemplo, de tipos de fibra, de ciertos alimentos, nuestra microbiota se puede ver afectada, ¿no? Hay que fijarse cuál es la microbiota con más biodiversidad del planeta. Pues está en las tribus, especialmente en los Hadza, Yanomami, todas estas tribus tienen la microbiota más saludable del planeta, ¿no? Y eso pues básicamente se da porque comen muchísima variedad de fruta, verdura, tubérculos distintas, muchísimo más que nosotros, también porque no hay un sobreuso de medicación, ¿no? Pero sobre todo se caracteriza por esa variedad, ¿no? Entonces, ojo con las dietas muy restrictivas que pueden empeorar a largo plazo el intestino. Y por el otro lado, sí que es cierto que a nivel emocional, claro, yo soy muy partidaria de hacer, antes de retirar ningún alimento, hacer un buen estudio, ¿no? Antes de retirar la fruta, pues miremos si eres intolerante a la fructosa o si tienes una alergia. O antes de retirar, por ejemplo, el gluten, miremos antes un buen estudio si eres celíaco, si tienes sensibilidad no celíaca al gluten, si tienes alergia al trigo o histaminosis al trigo, ¿no? Con todos los alimentos yo soy muy partidaria de hacer previamente un buen estudio y no unirnos a retos o a dietas sin que sean personalizadas, porque al final no sabemos si realmente somos intolerantes a este alimento, no hay un buen estudio y a nivel también emocional nos pueden sobrecargar y estresar aún más de lo que ya estresados estamos por el día a día. Y sí que pues vemos muchas personas que esa restricción excesiva, sea por unirse a retos o por querer adelgazar muy rápido, lo que sea, pues han acabado con trastornos de la alimentación, con anorexia, con bulimia, con ansiedad, con atracones, que eso al final, pues obviamente a nuestra salud mental no nos va bien. Hablando del estrés, ¿afecta el estrés a la salud digestiva? Sí, para mí sería el punto número uno detonante de la microbiota intestinal. Al final, pues sabemos que existe la relación intestino-cerebro, ¿no? Un estrés sostenido puede alterar el intestino por múltiples vías. Sabemos que está conectado el intestino con el cerebro, con el nervio vago, a través del sistema inmunitario y a través, por supuesto, de metabolitos, sustancias que vienen del intestino y pueden llegar a atravesar el cerebro, ¿no? Entonces, una situación intestinal alterada puede provocar alteraciones emocionales como depresión, neuroinflamación, ansiedad, incluso ataques de pánico y al revés, es decir, un estrés sostenido por causas externas o por, bueno, porque nosotros tengamos, lo que sea, un estrés postraumático, traumas desde pequeño, una mala relación con nosotros mismos, sea la que sea, o una situación laboral estresante, pues puede provocar, por supuesto, una alteración del intestino, alterando el hábito defecatorio, reduciendo la biodiversidad, aumentando la sensibilidad al dolor. Entonces, una comunicación bidireccional, pero por supuesto el intestino y también, por supuesto, deprime el sistema inmunitario, ¿no? Y te predispone a sufrir más infecciones. Entonces, sin duda, para mí el estrés, con la experiencia y por la evidencia, es el factor mayor detonante de los problemas digestivos. ¿Tú recomiendas suplementos a tus pacientes? Y si es así, ¿cuáles serían los 5 que tú crees que casi todo el mundo puede beneficiarse de usarlos? Mira, pues los pacientes con problemas digestivos, quizá les podría decir enzimas digestivas, en caso de sufrir hipocloridria acompañadas con clorhidrato de betaína, que eso nos ayuda también a acidificar el estómago. Otro suplemento que me gusta mucho y que usamos bastante en consulta es el jarabe de ozono. El ozono me gusta mucho por su acción en el sistema inmunitario, que actúa como también antiinflamatorio y antibacteriano.
O el espino amarillo me gusta mucho para las mucosas, también es hidratante, es alto en omega 7. Personalmente también te diría la glutamina me parece un buen suplemento para la permeabilidad intestinal. Y la vitamina D también me parece esencial, sobre todo pues, en épocas de verano, que casi la gran mayoría te diría que 9 de cada 10 pacientes tienen déficit y también interviene en las mucosas intestinales, así que y en el sistema inmunitario. Así que para mí un suplemento súper esencial. María Punti, muchas gracias por estar en Cómo Curar, por ayudarnos a ver que la histaminosis sí es una condición que se puede curar y que la manera de hacerlo es mediante un buen estudio para saber exactamente cuál es el detonante, el factor detonante que nos afecta y saber cómo curarlo de manera natural. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues me podéis encontrar en Instagram, es m.punti, o también podéis encontrar en la web mpunti.es, donde tenemos el blog. Y bueno, en breves pues el podcast que lo voy a retomar. Pero en principio en Instagram estoy ahí dando información sobre salud digestiva todo el día. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos no a normalizar, pero sí a entender que la histaminosis es un problema que está afectando a millones de personas alrededor del mundo y que hace que muchas personas tengan una vida bastante limitada debido a que tienen esa sobreestimulación de su sistema de histamina. No hemos hablado mucho sobre las células MAST. Se llaman mastocitos en español, ¿verdad? Sí, Mast cells. mastocitos, síndrome de mastocitos. Sí, sí. Y eso también está relacionado con la histaminosis, ¿verdad? Puede estar relacionado, es más complejo, es más raro de ver en la consulta, bastante más grave. Pero sí que en la histaminosis alimentaria algunos pacientes con MAST suelen mejorar, pero tanto los MAST como los que tienen esofagitis eosinófila, más o menos en menos grado, digámoslo así. Pero sí, por supuesto que hay que investigar todos los posibles factores que conozcamos, ¿no? Aunque no tenga supuestamente cura, investigar todo lo que hemos dicho que puede contribuir también a la clínica, por supuesto. Pues muchísimas gracias, María Punti. Esperemos que muchas personas que tengan dudas hagan una consulta y puedan recibir una respuesta. Nos vemos en el próximo programa a todos. No olviden que cuando comparten cómo curar, ayudan a que muchas personas puedan decir no a las sentencias médicas. Hasta la próxima. ¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.